Queridos, queridas, inhibición, síntoma y angustia, capítulo 8. Estamos en la página 125, tenemos por delante un estudio de 10 páginas, así que voy a tratar de omitir la mayor cantidad de comentarios posibles. Ajá. Cualquier duda directa en la caja de comentarios, les recomendaría mucho dedicar un tiempo al estudio y la escucha de los capítulos pasados, pero vamos a ver hasta qué punto podemos comprender el texto así solito. Ajá. Dice el doctor Sigmund Freud. Es tiempo de que nos detengamos a meditar. Bueno, ya tiene pues un camino recorrido usted, doctor Freud. Dice, desde luego buscamos una intelección que nos revele la esencia de la angustia, un bien o bien. Ajá. O bien, que separe en lo que sobre ella se dice la verdad del error. Pero es difícil lograrlo. La angustia no es cosa simple de aprender, de capturar, de señalar. Hasta aquí no hemos obtenido nada más que unas contradicciones entre las cuales no se podría elegir sin responder a un prejuicio. Ahora propongo otro procedimiento. Reunamos sin tomar partido todo cuanto podemos enunciar acerca de la angustia, renunciando a la expectativa de alcanzar una nueva tesis. ¿Ok? La angustia es, pues, en primer término, algo sentido, es decir, algo que sentimos, la angustia. La llamamos estado afectivo. Si bien no sabemos qué es un afecto. Se ha puesto usted severo, doctor Freud. Severo, pero fabuloso, dice el texto. Como sensación, tiene un carácter displacentero evidentísimo, pero ello no agota su cualidad, digamos, su naturaleza, su forma, dice el texto. No a todo displacer podemos llamarlo angustia. Bien. Existen otras sensaciones de carácter displacentero como tensiones, dolor o duelo. Por tanto, la angustia ha de tener, además de esta cualidad displacentera, otras particularidades. Una pregunta. ¿Conseguiremos llegar a comprender las diferencias entre estos diversos afectos displacenteros? De cualquier modo, algo podremos sacar en limpio de la sensación de la angustia. Su carácter displacentero parece tener una nota particular. Esto resulta difícil de demostrar, pero es probable, no sería nada llamativo. Pero además de ese carácter peculiar, difícil de aislar, percibimos en la angustia sensaciones corporales más determinadas que referimos a ciertos órganos. Es decir, podemos asociar la angustia con ciertos órganos del cuerpo. Ajá. Puesto que aquí no nos interesa la fisiología de la angustia, bástenos con destacar algunos representantes de esas sensaciones. Las más frecuentes y nítidas son las que sobrevienen en los órganos de la respiración y en el corazón. Nota a pie de página número 1. Veas el primer trabajo de Freud sobre la neurosis de angustia, volumen 3. Les dejo ese primer trabajo en la descripción. Ajá. Ya lo tenemos estudiado, leído, comentado. Dice el texto. Otras tantas pruebas para nosotros de que la angustia como totalidad de que en la angustia como totalidad participan inervaciones motrices, motores, ¿vale? Vale decir, procesos de descarga. El análisis del estado de angustia nos permite distinguir entonces, número 1,
Un carácter displacentero específico. Número 2, acciones de descarga. Y número 3, percepciones de estas, es decir, nos es notorio todo eso. Ajá. Acciones de descarga, carácter displacentero específico, la angustia no es dolor, la angustia no es duelo, y la angustia no es ¿qué? Tensión. Ajá. Bueno, aunque sí podría hasta cierto punto asociar la angustia con una tensión. Me falta la respiración, se me acelera el corazón. Ajá. Tenso. Pero con tensiones realmente podemos entender muchas cosas. Continuamos. Ya en los puntos 2 y 3 ya los puntos 2 y 3 nos proporcionan una diferencia respecto de los estados semejantes como el duelo y el dolor. Las exteriorizaciones o manifestaciones motrices no forman parte de esos estados. Cuando se presentan, se separan de manera nítida, no como componentes de la totalidad, sino como consecuencias o reacciones frente a ella. Por lo tanto, la angustia es un estado displacentero particular con acciones de descarga que siguen determinadas vías, del alemán van al parecer. No sé cómo se pronuncia, no sé si se diga así, pero vías van. Pueden investigarlo ustedes en Google Translator o el traductor de Google. De acuerdo con nuestras opiniones generales, nota número 2, pero voy a continuar, tenderíamos a creer que en la base de la angustia hay un incremento de excitación. Incremento que por una parte da lugar al carácter displacentero y por la otra es aligerado mediante las descargas mencionadas. Empero, es difícil que nos conforme esta síntesis puramente fisiológica. Estamos tentados de suponer que es un factor histórico el que liga con firmeza entre sí las sensaciones e inervaciones de la angustia. Antes de continuar, ahora sí, nota número 2. Tal como se expresaron en verbigracia al comienzo de Más allá del principio de placer, les dejo todo más allá del principio de placer en la descripción, ¿vale? ¿Dónde me quedé? Aquí. Aquí me había quedado. Con otras palabras, que el estado de angustia es la reproducción de una vivencia que reunió las condiciones para un incremento de estímulo como el señalado y para la descarga por determinadas vías, a raíz de lo cual también el displacer de la angustia recibió su carácter específico. En el caso de los seres humanos, el nacimiento nos ofrece una vivencia arquetípica de tal índole. Y por eso nos inclinamos a ver en el estado de angustia una reproducción del trauma de nacimiento. Nos inclinamos, tendemos. Que aquí es, digamos, donde radica también la magia, queridas y queridos. ¿Cómo están seguros de haber nacido si no es a través de estados de angustia? Estados de angustia, estados de pavor que les provoca estar frente a lo desconocido, frente al vacío, frente a la posibilidad de una nueva vida. Porque ustedes y yo, aun cuando podamos tener 40 años en este mundo, podemos volver a nacer así. Y no es una cuestión religiosa, queridas y queridos, es una cuestión de, por ejemplo, recibir una noticia. Estoy embarazada. Ya sea les dice su pareja o lo dicen ustedes. Papá o mamá murió. ¿Cómo que he perdido el trabajo? Shh. Tengo que cambiar de escuela, tengo que mudarme, pum, 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 y la vida de ustedes y la mía puede cambiar así. Podemos entender que también la vida es una narrativa que se puede terminar en cualquier momento para dar lugar a otra narrativa de nosotros mismos, otra vida. Ajá.
Ahorita vamos a continuar. Pero con ello no hemos aseverado nada que pudiera otorgar a la angustia una posición excepcional entre los estados afectivos. Opinamos que también los otros afectos son reproducciones de sucesos antiguos, de importancia vital, preindividuales, llegado el caso, y en calidad de ataques histéricos universales, típicos, congénitos. Los comparamos con los ataques de la neurosis histérica, que se adquieren tardía e individualmente. Ataques estos últimos, cuya génesis y significado de símbolos némicos, es decir, digamos como nuestro pasado asaltándonos, nos fueron revelados con nitidez por el análisis. Sería muy deseable, desde luego, que esta concepción pudiera aplicarse de manera probatoria a una serie de otros afectos, de lo cual estamos muy distantes hoy. Nota número 3. Nos dice el traductor, esta idea fue tomada probablemente de Darwin. The Expression of the Emotions, la expresión de las emociones, libro de Charles Darwin de 1872, obra citada por Freud dentro de un contexto análogo, es decir, parecido, en estudios sobre la histeria. Les dejo todos los estudios sobre la histeria en la descripción. Véase mi introducción, dice el traductor. La naturaleza de los afectos ya había sido examinada en lo inconsciente, también les dejo ese video en la descripción, y con mayor claridad en la 25ª de las conferencias de introducción al psicoanálisis. También les dejo no solo la conferencia 25, sino todas las conferencias, al menos de la 1 a la 28. Bueno, volúmenes 15 y 16, si mal no recuerdo. Podrían ser el 16 y 17, no me acuerdo cuáles ocupan las conferencias, son 2 volúmenes. Ajá. Sí, es el 15 y 16. Pero continuamos. Dice el doctor Freud. La reconducción de la angustia al suceso del nacimiento debe ser protegida contra unas obvias objeciones, es decir, criticar que la angustia tenga una relación con el nacimiento es algo muy sencillo, no se preocupen. Seguramente ya lo hicieron ustedes mientras me escuchaban, pero vamos a ver cómo es que Freud se critica a sí mismo, que es curiosamente también algo típicamente freudiano y algo que se inserta muy, digamos, en el corazón del psicoanálisis. La, ¿cómo decirlo? Autopercepción, digámoslo así. No el autocontrol, la autopercepción. Yo me doy cuenta de mí mismo. Ajá. Dice el texto. La angustia es una reacción probablemente inherente a todos los organismos. Al menos lo es a todos los organismos superiores. Ahora bien, solo los mamíferos vivencian el nacimiento y es dudoso que en todos ellos alcance el valor de un trauma. Por tanto, existe angustia sin el arquetipo del nacimiento. Pero esta objeción salta la frontera entre biología y psicología, justamente porque la angustia tiene que llenar una función indispensable desde el punto de vista biológico, como reacción frente al estado de peligro. Puede haber sido montada de manera diversa en los diferentes seres vivos. Montada, de esta palabrota alemana, no pienso pronunciarla. Dice el texto. Por otra parte, no sabemos si en los seres vivos más alejados del hombre tiene el mismo contenido de sensaciones e inervaciones que en este, es decir, podemos suponer que la angustia se presenta en los seres vivos superiores, mamíferos podríamos asegurar, tal vez reptiles, tal vez, no lo sabemos, pero no sabemos qué ocurre con ellos, cómo la viven, porque no hay lenguaje ahí. Dice el texto. En consecuencia, nada de esto obsta para que, en el caso del hombre, la angustia tome como arquetipo el proceso del nacimiento. Digamos como, pues sí, un modelo. Arquetipo, modelo. Dice el texto. Si tales son la estructura y el origen de la angustia, se nos plantea esta otra pregunta.
¿Cuál es su función y en qué oportunidades es reproducida? La respuesta parece evidente y de fuerza probatoria. La angustia se generó como reacción frente a un estado de peligro. En lo sucesivo, se la reproducirá regularmente cuando un estado semejante vuelva a presentarse. Empero, hay que puntualizar algo sobre esto. Las inervaciones del estado de angustia originario probablemente tuvieron pleno sentido y fueron adecuadas al fin, en un todo como las acciones musculares del primer ataque histérico, es decir, en el momento en el cual la angustia surgió, quiso y ejecutó un acto con fines adaptativos. ¿Pero cómo? Ahorita vamos a ver. Con esto me refiero a adecuadas al fin. Sirvió para algo. Y puesto que sirvió, la adoptamos. Si uno quiere explicar el ataque histérico, no tiene más que buscar la situación en que los movimientos correspondientes formaron parte de una acción justificada. Así, es probable que en el curso del nacimiento, la inervación dirigida a los órganos de la respiración preparara, la actividad de los pulmones y la aceleración del ritmo cardíaco previniera el envenenamiento de la sangre. Desde luego, este acuerdo a fines falta en la posterior reproducción del estado de angustia en calidad de afecto, como también lo echamos de menos en el ataque histérico repetido. Por lo tanto, cuando un individuo cae en una nueva situación de peligro, fácilmente puede volverse inadecuado al fin que responda con el estado de angustia, reacción frente a un peligro anterior, en vez de emprender la reacción que sería la adecuada ahora. Empero el carácter acorde a fines vuelve a resaltar cuando la situación de peligro se discierne como inminente y es señalada mediante el estallido de angustia. En tal caso, esta última puede ser revelada enseguida por medidas más apropiadas. Esta última, el estallido de angustia, puede ser relevada enseguida por medidas más apropiadas. Continúo. Así, se separan dos posibilidades de emergencia de la angustia. Una, desacorde con el fin, en una situación nueva de peligro. La otra, acorde al fin, para señalarlo y prevenirlo. Agüita, permítame. Creo que estamos en la tercera página, ¿verdad? Del texto. Agüita. Bien, pero, ¿qué es un peligro? Entre comillas, peligro. El acto del nacimiento amenaza un peligro objetivo para la conservación de la vida. Sabemos lo que ello significa en la realidad, pero psicológicamente no nos dice nada. El peligro del nacimiento carece aún de todo contenido psíquico. Por cierto que no podemos presuponer en el feto nada que se aproxime de algún modo a un saber sobre la posibilidad de que el proceso desemboque en un aniquilamiento vital. Es decir, el nacer no tiene relación con un peligro como tal, porque el niño no tiene experiencias, mucho menos una experiencia que le diga, "Ay, voy a morir". Ajá. Como si mucha gente puede decir, siento que me muero cuando sienten la angustia. Dice el texto, el feto no puede notar más que una enorme perturbación en la economía de su libido narcisista. Digámoslo así, un enorme cambio, pero así, contundente, todo. Grandes sumas de excitación irrumpen hasta él. Produce numerosas sensaciones de displacer, muchos órganos se conquistan elevadas investiduras, lo cual es una suerte de preludio de la investidura de objeto que pronto se iniciará. Y de todo ello, ¿qué es lo que podría emplearse como signo distintivo de una situación de peligro, entre comillas? Por desdicha, sabemos demasiado poco acerca de la conformación anímica del neonato, lo cual nos impide dar una respuesta directa a esta pregunta. Ni siquiera puedo garantizar la idoneidad de la descripción que acabo de dar.
Es fácil decir que el neonato repetirá el afecto de angustia en todas las situaciones que le recuerden el suceso de nacimiento. Es decir, lo voy a poner así, cuando tenemos que ceder el control, cuando sentimos que todo el mundo escapa a nuestro albedrío, escapa a nuestra voluntad. Dice el texto, pero el punto decisivo sigue siendo averiguar por intermedio de qué y debido a qué es recordado eso. Apenas nos queda otra cosa que estudiar las ocasiones a raíz de las cuales el lactante o el niño de corta edad se muestra pronto al desarrollo de angustia. En su libro sobre el trauma del nacimiento, Otto Rank, 1924, la fecha del libro, ha hecho un intento muy enérgico por demostrar los vínculos de las fobias más tempranas del niño con la impresión del suceso del nacimiento. Pero yo no puedo considerar logrado ese intento. Cabe reprocharle a Otto Rank dos cosas. La primera, que descanse en la premisa de que el niño recibió a raíz de su nacimiento determinadas impresiones sensoriales, en particular de naturaleza visual, cuya renovación sería capaz de provocar el recuerdo del trauma de nacimiento y con él la reacción de angustia. Es decir, no es como tal un trauma como podríamos comprenderlo de adultos. Como adultos entendemos el trauma no como un, ¿cómo decirlo? No como un dolor particular, sino como una impresión muy fuerte. Y aquí es parte también de mi desarrollo teórico. El trauma no solo tiene que ver con el dolor, sino también con un gran placer. Un trauma considerable es encontrarse una persona con la cual uno congenia o bien grandes amantes. Ajá. O, sin duda, el amor. He ahí posiblemente el trauma más grande en toda la humanidad, el amor. Dice el texto, esta hipótesis carece de toda prueba y es harto improbable. No es creíble que el niño haya guardado del proceso de su nacimiento otras sensaciones excepto las táctiles y las de carácter general. Pues sí, aquí estoy totalmente de acuerdo con Freud. ¿Por qué? El sistema nervioso del niño no es tan maduro como para saber que está viendo algo. No puede ver, no puede dar forma a lo que está ocurriendo. Es básicamente como una explosión en nacimiento. Ajá. Si más tarde muestra angustia frente a los animales pequeños que desaparecen en agujeritos o salen de ellos, Rank explica esta reacción por la percepción de una analogía. Empero, ella no puede ser manifiesta para el niño. Pues sí, no puede ser manifiesta, es decir, no puede ser directa. No, ¿cómo decirlo? No podemos simbolizar, no podemos construir símbolos estando en el vientre, estando naciendo. No podemos decir, oh, estoy pasando por el canal, ¿qué? ¿Canal uterino? Estoy saliendo del vientre de mi madre. Eso no lo podemos hacer o decir. Simplemente es y una explosión nos inunda a todos. Y poco a poco, conforme también nuestro cerebro se va desarrollando, nuestro sistema nervioso nos permite, podemos, digamos, ir identificando objetos, el tiempo, la percepción del tiempo justamente, ¿no? El orden. Y esto, por supuesto, le da una connotación, una importancia, un significado particular a lo inconsciente. Ajá. Ahorita regresamos al texto, dice Freud. En segundo lugar, que en la apreciación de estas situaciones posteriores de angustia, es decir, veo a un animalito saliendo de un agujero, ajá, Otto Rank hace intervenir, según lo necesite,
el recuerdo de la existencia intrauterina dichosa o el de su perturbación traumática. Así abre de par en par las puertas a la arbitrariedad en la interpretación. En ciertos casos, es decir, fíjense, antes de continuar, aquí el doctor Freud no se da cuenta, en la interpretación ya hay un ejercicio de poder. Ajá. Recuerden, por favor, un psicoanálisis, digamos, lo fomenta el analista en su analizante. Y por supuesto, el análisis, voy a decirlo así, porque así es como me nace. El psicoanálisis nace del diván para adquirirse como una práctica personal, una práctica de contacto con uno mismo. Análisis terminable e interminable, que no lo hemos leído, lo leeremos, les dejo, bueno, pueden buscarlo ustedes en internet. Análisis terminable e interminable. Ya cuando lleguemos a él, lo encontrarán en la descripción de este video. Dice el texto, ciertos casos de esa angustia infantil son directamente refractarios a la aplicación del principio de Rank. Si se deja al niño en la oscuridad y soledad, deberíamos esperar que recibiera con satisfacción esta reproducción de la situación intrauterina. Pero el hecho es que, justamente en ese caso, reacciona con angustia. Cuando se reconduce ese hecho al recuerdo de la perturbación de aquella dicha por el nacimiento, ya no podemos ignorar por más tiempo el carácter forzado de este intento de explicación. Nota número 4. Hay algunas consideraciones sobre la teoría de Rank en las páginas 141, estamos en la 129. Continuamos. Me veo precisado a concluir que, que las fobias más tempranas de la infancia no admiten una reconducción directa a la impresión del acto de nacimiento y que hasta ahora se han sustraído de toda explicación. Es innegable la presencia de cierto apronte angustiado en el lactante, pero no alcanza su máxima intensidad inmediatamente tras el nacimiento para decrecer poco a poco, sino que surge más tarde, con el progreso del desarrollo anímico, y se mantiene durante cierto periodo de la infancia. Cuando esas fobias tempranas se extienden más allá de esa época, despiertan la sospecha de perturbación neurótica, aunque en modo alguno nos resulta inteligible su relación con las posteriores neurosis declaradas de la infancia. Solo pocos casos de la exteriorización infantil de angustia nos resultan comprensibles. Detengámonos en ellos. Se producen cuando el niño está solo, cuando está en la oscuridad y cuando haya una persona ajena en un lugar de la que es familiar. En lugar de la que le es familiar, perdón. Nota número 5 nos dice el traductor. Véase una nota al pie en los 3 ensayos de teoría sexual. Les dejo todos los 3 ensayos y, por supuesto, el video que contiene estas páginas. Las páginas en sí todavía no lo he dividido, pero la verdad espero que YouTube me ayude con algún algoritmo para separar las lecturas de las páginas. Dice el texto, estos 3 casos se reducen a una condición, una única condición, a saber, que se echa de menos a la persona amada o añorada. Ahora bien, a, a partir de aquí queda expedito, es decir, claro, directo, el camino hacia el entendimiento de la angustia y la armonización de las contradicciones que parecen rodearla. La imagen némica de la persona añorada es investida sin duda intensivamente y es probable que al comienzo lo sea de manera alucinatoria. Pero esto no produce resultado ninguno. Y parece como si esta añoranza se trocara o se cambiara de pronto en angustia. Se tiene directamente la impresión de que esa angustia sería una expresión de desconcierto, como si este ser, muy poco desarrollado todavía, no supiese qué hacer con su investidura añorante. Así, la angustia se presenta como una reacción frente a la angustia de objeto. En este punto se nos imponen unas analogías.
En efecto, también la angustia de castración tiene por contenido la separación respecto de un objeto estimado en grado sumo, y la angustia más originaria o la angustia primordial del nacimiento se engendró a partir de la separación de la madre. La reflexión más somera, más superficial, nos lleva más allá de esa insistencia en la pérdida de objeto. Cuando el niño añora la percepción de la madre, es solo porque ya sabe por experiencia que ella satisface sus necesidades sin dilación. En caso de que haya madre. Y no me refiero a la condición para nacer, me refiero a la condición del cuidado. Dice el texto, entonces la situación que valora como peligro y de la cual requiere resguardarse es la de la insatisfacción, el aumento de la tensión de necesidad, frente al cual es impotente. A mi criterio, este, queridas y queridos, es el elemento que configura la angustia, la impotencia. No hay placer, no hay dolor ahí. Dice el texto. Opino que desde este punto de vista todo se pone en orden. La situación de insatisfacción, en que las magnitudes de estímulo alcanzan un nivel displacentero, sin que se las domine por entero, por empleo psíquico y descarga, tiene que establecer para el lactante la analogía con la vivencia de nacimiento, la repetición de la situación de peligro. Lo común a ambas es la perturbación económica por el incremento de magnitudes de estímulo en espera de tramitación. Este factor constituye, pues, el genuino núcleo del peligro, entre comillas. En ambos casos sobreviene la reacción de angustia, que en el lactante resulta ser todavía acorde al fin, pues la descarga orientada a la musculatura respiratoria y vocal clama ahora por la madre, es decir, hay llanto. Así como antes la actividad pulmonar movió a la remoción de los estímulos internos. El niño no necesita guardar de su nacimiento nada más que esta categorización del peligro. Con la experiencia de que un objeto exterior, aprehensible por vía de la percepción, puede poner término a la situación peligrosa que recuerda al nacimiento, el contenido del peligro se desplaza a la situación económica, de la situación económica a su condición, la pérdida del objeto. La ausencia de la madre deviene ahora el peligro. El lactante da la señal de angustia tan pronto como se produce, aun antes que sobrevenga la situación económica temida. Esta mudanza significa un primer gran progreso en el logro de la autoconservación y simultáneamente encierra el pasaje de la neoproducción involuntaria y automática de la angustia a su reproducción deliberada como señal de peligro. En ambos aspectos, como fenómeno automático y como señal de socorro, la angustia demuestra ser el producto del desvalimiento psíquico del lactante, que es el obvio correspondiente de su desvalimiento biológico. Esto también, aquí parece que estoy leyendo mi libro, queridas y queridos, y seguramente me inspiré mucho de este capítulo para escribir al menos los primeros 3 de mi propio libro. Dice el texto. Es que, miren, y recuerden el capítulo 2. Yo en aquellos momentos me había enamorado de una chica y me sentía tan impotente, tan tonto, pero al mismo tiempo estaba feliz. Ujú. Dice el texto, la llamada coincidencia de que tanto la angustia del nacimiento como la angustia del lactante reconozca por condición la separación de la madre, no ha menester, es decir, no hará necesaria de interpretación psicológica alguna. Se explica harto simplemente en términos biológicos, por el hecho de que la madre primero había calmado todas nuestras necesidades del feto mediante los dispositivos de su propio cuerpo
También tras el nacimiento prosigue esa misma función, en parte con otros medios. Aquí, queridas, queridos, nuevamente Freud descansa mucho en la figura de la madre, pero no necesariamente alguien que da a luz va a cuidar a un niño o a una niña. Dice el texto. Vida intrauterina y primera infancia constituyen un continuo en medida mucho mayor de lo que nos lo haría pensar la llamativa censura del acto del nacimiento. Nota número 6. Censura. En la edición alemana de 1926 dice aquí, por error, censura, caesur. Ah, caray, entonces, si no es censura, cesura. Miren, me equivoqué al leer. Voy a leerlo otra vez porque de hecho no sé qué significa esa palabra. Vida intrauterina y primera infancia constituyen un continuo en medida mucho mayor de lo que nos haría pensar la llamativa cesura del acto del nacimiento. ¿Qué es cesura? No lo sé. De hecho, no recuerdo haber leído esa palabra nunca. Cesura, cesura. La cesura es una pausa o interrupción en un verso de poesía que divide el verso en dos partes. La palabra cesura proviene del latín caesura, que significa cortadura. Cortadura. A ver otra vez. Vida intrauterina y primera infancia constituyen un continuo, en medida mucho mayor de lo que nos lo haría pensar la llamada cortadura del acto de nacimiento. Y este es algo que vengo platicándoles desde en este video seguro lo he mencionado una sola vez, en mis videos pasados, y es parte también de mi, digamos, de mi propia elaboración, de mi propia línea de pensamiento, línea de investigación, psicoanálisis del Estado. Ajá. Sabemos que hay un Estado porque hay infancia. Ajá. Si una sociedad humana desconoce la separación entre adultos y niños, esa misma sociedad va, digamos, a tener que ejecutar sobre los seres humanos que la constituyen determinadas acciones regulatorias que les permitan, ¿cómo decir?, sobrevivir como comunidad. Ahí, por supuesto, sigo todavía desarrollando mi pensamiento, sigo todavía escribiendo y desarrollando mi tesis. Bueno, comencé ya está publicado mi primer libro, Sexualidad Infantil y Crimen, Psicoanálisis del Estado, volumen 1. Lo encuentran en Amazon y espero que en un futuro en otras plataformas de libros. Pero, eh, de hecho, creo que lo he dicho, si no en mi libro, en el video pasado, lo psíquico es aquello que nos permite vivir como si no viviéramos. Ajá. La mente es lo que nos lleva a un estado, digamos, de cierta normalidad que es quebrantada por la vida misma. Ujú. Aquí vamos a continuar. Sí, esto ya lo habíamos visto. El objeto madre psíquico sustituye para el niño la situación fetal biológica, al menos al principio. Y repito, en caso de que haya madre, si no hay madre, supongamos, la mamá muere durante el parto, pero no es acogida por una mujer, sino por un hombre, la criatura, el bebé. Ujú. No es que el padre o el hombre cuidador vaya a amamantarlo, sino que le dará, digamos, sustituto de leche materna. Ajá. El punto es de que, una vez nacidos, si nosotros dejamos a los niños solitos, se van a morir. No pueden comer y tienen que comer. No pueden cuidarse a sí mismos. Es más, el mismo sol los puede matar. Ajá. Entonces hay que resguardarlos, hay que cuidarlos, hay que protegerlos de los elementos y de otros seres vivos, aún en las grandes ciudades. Ajá. Dice el texto. Mas no por ello tenemos derecho a olvidar que en la vida intrauterina la madre no era objeto alguno. Eso es muy cierto. No era objeto la madre, es el todo. Y que en esa época no existía ningún objeto,
Muy cierto, doctor. Pero lo que estoy percibiendo es que Otto Rank decía que sí, que nosotros decíamos, esto es mi mamá. Yo estoy dentro de mi mamá, cuando no puede ser eso. No hay objeto en el momento en el que no hay necesidad. No hay objeto en el momento en el que no hay contacto directo con la vida. La vida intrauterina, digamos, tiene por intermedio el cuerpo materno. Ujú. Pero dando a luz, si los bebés no son cuidados, digamos, metidos en otra burbuja, estoy usando palabras, no los metemos literalmente en una burbuja, sino que básicamente el cuidado es como una burbuja. Ajá. Y después del cuidado, podemos, puedo nombrar ciertas estructuras, grupos, formas de cuidado. Por ejemplo, la familia. Por ejemplo, los estados, las comunidades, etcétera, 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 etcétera. Ajá. Las instituciones. Ahorita voy a continuar con el texto. Por supuesto, les dejo todo mi libro leído y estudiado, como lo estamos haciendo con Freud, ¿vale? Mi libro en la descripción, y si ustedes quieren comprarlo y tenerlo físicamente en Amazon, pueden hacerlo. Ajá. Si no, ni modo. Realmente tampoco hice mi libro para vivir de mi libro. Dice el texto, y de hecho tampoco escribo para vivir de la escritura, simplemente porque escribir también me permite replantearme, ¿ah? Explicarme, acomodarme. Dice el texto, se echa de ver fácilmente que en esta trama no queda espacio alguno para una abreacción del trauma de nacimiento y que no se descubre otra función de la angustia que la de ser una señal para la evitación de la situación del peligro. Pero yo me pregunto, ¿cuál evitación? Podría yo pensar, si la angustia fuera miedo, el miedo yo podría decir si me avisa de un peligro para que yo lo evite. Pero la angustia, si vengo siguiendo el hilo de pensamiento de Freud, que está criticando a Otto Rank, el nacimiento no es un peligro per se. Podríamos pensar, y estoy esforzando, la pérdida, el peligro sería separarme de mamá, pero yo no conozco a mamá, yo no sé que estoy naciendo. Ajá. Lo que sí es que lo que puedo yo señalar como una explosión, el nacimiento, de repente todo el mundo entro en contacto directo. Ya no hay ninguna barrera, ya no hay ningún velo. Ya mamá no está, soy yo. Yo dependo de mi organismo, ya no del de mamá. Ajá. Continuamos con el texto. La pérdida del objeto como condición de la angustia persiste por todo un tramo. También la subsiguiente mudanza de la angustia de castración que sobreviene en la fase fálica, es una angustia de separación y está ligado a idéntica condición. El peligro es aquí la separación de los genitales. Una argumentación de Ferenczi 1925, que parece enteramente justificada, nos permite discernir en este punto la línea de conexión con los contenidos más tempranos de la situación de peligro. La alta estima narcisista por el pene puede basarse en que la posesión de ese órgano contiene la garantía para una reunión con la madre, con el sustituto de la madre, en el acto del coito. Em, ¿Y cómo saben eso los niños? A ver, díganme. No lo saben. Eso es una interpretación sumamente forzada. Y si, perdón, doctor Freud, usted criticó a Otto Rank, Ferenczi tampoco se queda muy atrás con esta clase de hipótesis. ¿Cómo la sostiene Ferenczi? A ver, díganme. Dice el texto, la privación de ese miembro equivale a una nueva separación de la madre. Vale decir, implica quedar expuesto de nuevo, sin valimiento alguno, a una tensión displacentera de la necesidad, como sucedió a raíz del nacimiento. Ok,
Pues bueno, Ferenczi, yo no encuentro mucha lógica porque, en serio, no hay evidencia en ningún caso y tampoco resulta enteramente comprensible que liguemos un órgano con una actividad para la cual se requiere un otro. ¿Cuándo? La creación de ese otro no tiene garantía. Lo voy a poner así. Me estoy valiendo un poquito del lenguaje lacaniano, un otro. Ajá. Alguien que no soy yo. Ajá. Por supuesto, yo tampoco tengo una representación de cómo funciona mi estómago. Ajá. A duras penas, yo sé cómo camino y tampoco estoy recurriendo a un conocimiento de los músculos que uso en mi caminar. Simplemente lo hago. Me desplazo de aquí a allá. Ujú. Entonces, esto, por supuesto, una elaboración interesante. Me parece también una elaboración necesaria en su contexto histórico particular, pero cuestionable, ciertamente cuestionable. Dice el texto, es que en serio, esto es mm, muy, muy, muy forzado, pero bueno. Pero ahora la necesidad cuyo surgimiento se teme es una necesidad especializada, la de la libido genital, y no ya una cualquiera como en la época de la lactancia o de lactancia, en la época de lactancia. En este punto señalo que la fantasía de regreso al seno materno es el sustituto del coito en el impotente, inhibido por la amenaza de castración. En el sentido de Ferenczi, puede decirse que un individuo que en el regreso al seno materno querría hacerse subrogar su órgano por su órgano genital, es decir, yo soy mi genital, entonces yo regreso al seno materno. Ajá. Sustituye ahora en esta fantasía regresivamente ese órgano por su persona toda. Nota número 6. Freud ya había analizado esta fantasía en el caso del hombre de los lobos. Les dejo ese caso en la descripción de este video, ¿vale? Todo el caso del hombre de los lobos. Mm, supongamos. Supongamos, es que aquí, nuevamente, eh, y la angustia en la mujer, querido doctor Freud, al menos yo en mi clínica, la mayor parte de mis pacientes con cuadros de angustia son mujeres. Ajá. Ellas no pueden, digamos, valerse de esto. ¿Por qué? Supongamos, haciendo esta relación simbólica, yo soy mi genital y mi genital soy yo. Ajá. Yo podría entenderlo desde mi experiencia. Yo puedo perderme a mí mismo. Ajá. Pero, ¿y ellas? Que no tuvieron, digamos, esa construcción con base a su propia anatomía. ¿Mm? Por eso, hay algo más. No estoy satisfecho hasta ahorita con este texto. Dice el texto, vamos a continuar. Los progresos del desarrollo del niño, creo que aquí está siendo de manera muy específica masculino, el aumento de su independencia, la visión más neta de su aparato anímico en varias instancias, la emergencia de nuevas necesidades, no pueden dejar de influir sobre el contenido de la situación de peligro. Hemos perseguido su mudanza desde la pérdida del objeto madre hasta la castración.
Y vemos el paso siguiente causado por el poder del superyo. Al despersonalizarse la instancia paternal, perdón, la instancia parental, es decir, al construir un superyo, de la cual se temía la castración, es decir, yo me puedo castigar a mí mismo, castigar, castrar a mí mismo, yo mismo me impido ciertas cosas, el peligro se vuelve más indeterminado. La angustia de castración se desarrolla como angustia de la conciencia moral, como angustia social. Es que, en serio, queridas, ¿cómo puede concebirse en una mujer cuya estructura psíquica se determina conforme a su anatomía? La pérdida. ¿Qué puede perder? Alguien que, conforme, digamos, al hilo de pensamiento, nunca tuvo que perder. Ujú. Dice el texto, ahora ya no es tan fácil indicar qué teme la angustia. La fórmula separación, exclusión de la horda, solo recubre aquel sector posterior del superyo que se ha desarrollado por apuntalamiento en arquetipos sociales y no al núcleo del superyo, que corresponde a la instancia parental introyectada, es decir, yo quiero ser como mamá o yo quiero ser como papá. Ujú. Estoy aquí señalando mamá, papá como parental, no nada más el padre. Ujú. Expresado en términos generales, es la ira, el castigo del superyo, es decir, de mí mismo, la pérdida del amor de parte de él, mi propio respeto hacia mí, ajá. Aquello que el yo valora como peligro y a lo cual responde con la señal de angustia. Me ha parecido que la última mudanza de esta angustia frente al superyo es la angustia de muerte o de supervivencia. La angustia frente a la proyección del superyo en los poderes del destino. Véase página 123, ya la superamos, ahorita estamos en la 132. Dice el texto, en alguna ocasión anterior concedí cierto valor a la figuración de que es la investidura quitada a raíz de la represión o desalojo la que se aplica como descarga de angustia. Nota número 8. Véase el texto de lo inconsciente. Ajá, les dejo todo lo inconsciente en la descripción, todo el texto. Bueno, no el texto, sino el video donde lo estudiamos, ¿vale? Esto hoy apenas me parece interesante. La diferencia está en que yo antes creía que la angustia se generaba de manera automática en todos los casos mediante un proceso económico, mientras que la concepción de la angustia que ahora sustento como señal deliberada del yo hecha con el propósito de influir sobre la instancia placer-displacer, nos dispensa de esta compulsión económica. Es que no estoy seguro. Influir sobre la instancia placer-displacer. Por... He leído este texto, Inhibición, síntoma y angustia antes, pero en esta lectura que estoy haciendo con ustedes frente a la cámara, me da la impresión de que la angustia se coloca justamente en un nivel más primitivo que... Y es que tiene sentido esto que estamos leyendo. Señal deliberada. Influye sobre el decurso placer-displacer. Es decir, la señal de angustia supera al principio de placer. Podemos también decirlo, es más constitutiva que el placer y que el displacer. Desde luego, nada hay que decir en contra del supuesto de que el yo aplica para despertar el afecto justamente la energía liberada por el débito producido a raíz de la represión. Pero ha perdido importancia saber con qué
porción de energía esto acontece. Nota número 9, véase la introducción de James Strachey a inhibición, síntoma y angustia. Doctor Freud, empezó usted muy severo, pero ahorita creo que se ha relajado. Ahora yo lo voy a regañar a usted, querido doctor Freud. Dice el texto. Otra tesis que he formulado en algún momento pide ser revisada ahora a la luz de nuestra nueva concepción. Es la aseveración de que el yo es el genuino almácigo de la angustia. Almácigo, depósito. Ajá. Nota número 10, véase el yo y el ello. Y por supuesto, en el yo y el ello se hace una distinción, una observación del traductor. Hasta ahorita, inhibición, síntoma y angustia, Freud está diciendo esto que estoy subrayando. El yo es el genuino almácigo, depósito de la angustia. Antes decía, el yo es el almácigo de la libido. Ajá. Opino que demostrará ser acertada. ¿Existe relación entre la angustia y la libido? Aquí me voy a quedar en mi comentario para dejar que el texto hable, ¿vale? En efecto, no tenemos motivo alguno para atribuir al superyo una exteriorización de angustia. Y si se habla de angustia del ello, no es necesario contradecirlo, sino corregir una expresión torpe. La angustia es un estado afectivo que, desde luego, solo puede ser registrado por el yo. Pero nace de él, me pregunto. El ello no puede tener angustia como el yo. No es una organización, el ello. No puede apreciar situaciones de peligro. Fíjense, es decir, el ello no percibe el peligro. Podemos decir que hay un peligro cuando hay un yo, cuando hay una identidad, cuando hay un deseo. Continuamos. En cambio, es frecuentísimo que en el ello se preparen o se consumen procesos que den al yo ocasión para desarrollar angustia. De hecho, las represiones probablemente más tempranas, así como la mayoría de las posteriores, son motivadas por esa angustia del yo frente a procesos singulares sobrevenidos en el ello. Aquí distinguimos de nuevo con buen fundamento entre dos casos. Que en el ello suceda algo que active una de las situaciones de peligro para el yo y lo mueva a dar señal de angustia a fin de inhibirlo. O que en el ello se produzca la situación análoga al trauma de nacimiento. ¿En qué la reacción de angustia sobreviene de manera automática? Esto, queridos, yo no lo puedo concebir. En el ello, estamos hablando de aquella parte de nosotros donde no hay un orden. Ajá. Y donde no puede haber un orden. Supongamos que de ese desorden se levanta un deseo. Ajá. Y ese deseo lo percibo yo como una tremenda amenaza hacia mí mismo. Por ejemplo, supongamos que yo fuera un heterosexual y el deseo que se levanta de mi ello es un deseo homosexual. O al revés, supongamos que sea yo un homosexual y que el deseo que se levanta es un deseo heterosexual. Ajá. Aunque, eh, hablando del deseo, el deseo no obedece a estas categorías. A lo mejor me estoy viendo muy abstracto, pero estoy, digamos, simplemente contrastando para ejemplificar cómo podría producirse una situación parecida al trauma de nacimiento dentro de algo que ya somos, que ya nos conforma. Ajá. Por supuesto, hablando del deseo, al menos
en psicoanálisis, y hablo de un psicoanálisis del 2024, el deseo es algo todavía por definir, es algo todavía bastante oscuro. Y sin duda, es algo para lo cual cada ser humano tiene voz. Voy a dejar mi comentario hasta aquí. Ahorita estoy trabajando para un grupo, eh, el texto de Lacan, La lógica del fantasma. Sin duda podrían ustedes buscarlo, leerlo, pero les digo una cosa, a veces Lacan me parece como un niño. Ajá. Y en eso está su genialidad. No busquen leer a Lacan como se lee a Freud. Freud está escribiendo ahorita para sus discípulos, muchos de los cuales son doctores, médicos. Ajá. Muchos, no todos. Por eso, hasta cierto punto, podemos aproximarnos también con ciertas explicaciones, con ciertos conocimientos de los cuales he estado tratando de darles el contexto como no una introducción, una explicación, podríamos decirlo, es una lectura acompañada, es una lectura, digamos, no limitándome a mi propia perspectiva. Ajá. Mm, por supuesto, el comentario que llegue yo a hacer no es, digamos, más que un eco o un reflejo de lo que Freud provoca en mí. Voy a continuar con el texto. Nos habíamos quedado entonces. En el ello suceda algo que active una de las situaciones de peligro para el yo y lo mueva a dar la señal de angustia a fin de inhibirlo, o que en el ello se produzca una situación análoga al trauma de nacimiento en que la reacción de angustia sobreviene de manera automática. Una explosión, digámoslo así. Ambos casos pueden aproximarse si se pone de relieve que en el segundo corresponde a la situación de peligro primera y originaria, en tanto que lo primero obedece a una de las condiciones de angustia que derivan después de aquella. O para atenernos a las afecciones que se presentan en la realidad. El segundo caso se realiza en la etiología de las neurosis actuales, en tanto que el primero sigue siendo característico de la psiconeurosis. Ok, ok, aquí hay mucho que decir. Aunque les soy sincero, en este momento no puedo yo señalar cuál es la diferencia entre neurosis actuales y psiconeurosis. No tengo ahorita ese dato en mí. Lo hemos visto, pero ahorita no me acuerdo. Esto seguramente podría yo desarrollarlo en otro video, aunque les soy sincero, tampoco lo creo tan necesario. Voy a detenerme aquí un poco. Estamos indagando, digamos, ¿dónde se produce la angustia? No puede ser en el superyo. Tiene que ser en la parte de nuestra identidad que podemos nombrar como con un cierto orden. No puede ser tampoco entonces en el ello, ni en el superyo, ni en el ello.
Ujú. Es frecuentísimo que en el ello se preparen o se consumen procesos que den al yo ocasión para desarrollar angustia. Las represiones más tempranas, probablemente, son motivadas por esa angustia del yo. Y es que también, si estamos hablando de procesos singulares sobrevenidos en el ello, no estamos hablando de algo que está ocurriendo en el mundo real. Ajá. En el ello suceda algo que active una de las situaciones de peligro para el yo. Les puse, por ejemplo, un deseo. También podríamos señalar una situación que represente un peligro para el yo, un pensamiento, una fantasía, un sueño, una sensación, un recuerdo. Pero es que esto es justamente inhibir qué, algo, ese algo. Esto me sigue causando mucha extrañeza. En el ello se produzca una situación análoga. Al principio yo dije, bueno, como un deseo, pero conforme más lo leo, más me parece que el deseo entra en la primera categoría. En el ello suceda algo que active, pero si al menos en esta lectura he comparado el trauma de nacimiento como una explosión, como un algo que trasciende la categoría placer y displacer. Esto no lo comprendo, esto no lo puedo yo ahorita explicar. Esto corresponde a, a la situación de peligro. El primero que estamos hablando aquí, entiendo que de esto, un deseo, obedece a una de las condiciones de la angustia que derivan después de aquella, de la situación de peligro, entiendo. Está un poco enrevesado usted aquí, doctor Freud, un poco difícil de seguir, digámoslo así. Voy a seguir aquí, por supuesto, espero yo que conforme más estudie este texto, y también me gustaría leerlo con otra traducción para saber eh, a dónde va, qué es lo que quiere usted. Dice el texto, vemos ahora que no necesitamos desvalorizar nuestras elucidaciones anteriores, sino meramente ponerlas en conexión y en orden, por favor, con las intelecciones más recientes. No es descartable que en caso de abstinencia, de perturbación abusiva del decurso de la excitación sexual, de desviación de ésta de su proceso psíquico, se genere directamente angustia a partir del libido, vale decir, se establezca aquel estado de desvalimiento del yo frente a una tensión hipertrófica de la necesidad, estado que, como en el nacimiento, desemboca en un proceso de angustia, y y en relación con esto es de nuevo una posibilidad indiferente, pero que nos viene sugerida como naturalmente.
que sea el exceso de libido no aplicada el que encuentre su descarga en el desarrollo de angustia. Nota 11 y 12. Esta expresión ya había aparecido en el primer trabajo de Freud sobre la neurosis de angustia. En el presente pasaje es como un eco de la sección tercera de dicho trabajo. Les dejaré ese trabajo en la descripción, si no es que ya lo tenemos. Nota número 12. No obstante, véase las páginas 150-152 y la introducción de James Strachey. Aquí, perdón, Strachey, pero eso es una estupidez. Ahí sí, estamos siguiendo una línea de pensamiento, Strachey. Estoy con mucho trabajo y de hecho ahorita me declaro incapaz de decir sé a qué se refiere Freud con esto. Y aún acá, esto me queda un tanto en duda. Ajá. Dice el texto, vemos que sobre el terreno de estas neurosis actuales se desarrollan con particular facilidad psiconeurosis. Así, el yo intenta ahorrarse la angustia que ha aprendido a mantener en suspenso por un lapso y a ligarla mediante una formación de síntoma. El análisis de las neurosis traumáticas de guerra, designación que por lo demás abarca afecciones de muy diversa índole, habría arrojado probablemente el resultado de que cierto número de ellas participa de los caracteres de las neurosis actuales. Ah, estas cosas, estas categorías, ahorita no las puedo yo señalar. Le soy sincero, en este momento, neurosis actuales para mí es exactamente lo mismo que psiconeurosis. Estoy en un error en esto, lo sé, pero también son categorías a las cuales el mismo Freud no había apelado en cerca de 20 años, más o menos. ¿Ustedes creen que se habla de neurosis actuales y psiconeurosis más allá del principio de placer, el ello, el ello, el yo y el ello, perdón, psicología de las masas, análisis del yo, tótem y tabú? Creo que en tótem y tabú sí. El chiste, su relación con lo inconsciente, 3 ensayos de teoría sexual. Creo que en este último también se habla un poquito de estas categorías, neurosis actuales y psiconeurosis, pero es como si de repente el apartado de un 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 apartado de una obra secundaria tomara el primer lugar de importancia en un tema, en una explicación, ajá, en el texto propiamente. Y entonces me quedo así como, ¿what? Y no quiero entrar a Wikipedia y no quiero buscar en otro lugar que no sea el mismo texto. ¿Por qué? Pues porque justamente el mismo texto debería mm, aclararnos. Esta es una de las dificultades. Freud escribía para médicos y médicos específicamente que ya lo habían seguido a él por cerca de 20 años. Ajá. Y durante esos 20 años casi no se hablaba de psiconeurosis o de neurosis actuales. Casi no. Se hablaba mucho de lo inconsciente, eso sí. Se hablaba mucho de sexualidad, se hablaba mucho de resistencia, se hablaba mucho de otras cosas. Simbolismo, condensación, desplazamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Aquí propiamente no está hablando Freud de psicoanálisis, sino más bien de la medicina y de las categorías en la enfermedad mental de su época. En fin, queridas, queridos, vamos a avanzar. Vemos que sobre el terreno de estas neurosis actuales se desarrollan con particular facilidad psiconeurosis. Así el yo intenta ahorrarse la angustia que ha aprendido a mantener en el suspenso por un lapso y a ligarla mediante una formación de síntoma.
El análisis de las neurosis traumáticas de guerra habría arrojado probablemente el resultado de que cierto número de ellas participa de los caracteres de las neurosis actuales. Véanse páginas 122, 123. Cuando exponíamos el desarrollo de las diferentes situaciones de peligro a partir del arquetipo originario del nacimiento, lejos estábamos de afirmar que cada condición posterior de angustia destituyera simplemente a la anterior. Los progresos del desarrollo yoico, es cierto, contribuyen a desvalorizar y a empujar a un lado la anterior situación de peligro, de suerte que puede decirse que una determinada edad del desarrollo recibe, como si fuera la adecuada, cierta condición de angustia. El peligro del desvalimiento psíquico se adecua al periodo de la inmadurez del yo, así como el peligro de la pérdida de objeto, a la falta de autonomía de los primeros años de la niñez, el peligro de castración a la fase fálica y la angustia frente al superyo al periodo de latencia. Empero, todas estas situaciones de peligro y condiciones de angustia pueden pervivir lado a lado y mover al yo a cierta reacción de angustia aún en épocas posteriores a aquellas en que habría sido adecuada. O varias de ellas pueden ejercer simultáneamente una acción eficaz. Es posible que existan también vínculos más estrechos entre la situación de peligro operante y la forma de la neurosis que subsigue. Nota número 13, y al parecer esta nota es de Sigmund Freud. Después que distinguimos entre yo y ello, no podía menos que recibir nuevo aliento nuestro interés por los problemas de la represión. Hasta entonces nos habríamos conformado con estudiar el aspecto del proceso vuelto hacia el yo, el apartamiento de la conciencia y de la motilidad, es decir, no puedo hacer algo para satisfacerme a mí mismo, y la formación sustitutiva o la formación de síntoma. En cuanto a la emoción reprimida como tal, suponíamos que permanecía en lo inconsciente, inmutada, durante un tiempo indefinidamente largo. Ahora el interés se vuelve hacia los destinos de lo reprimido y vislumbramos que esa persistencia inmutada e inmutable no es algo evidente de suyo, y quizá ni siquiera lo habitual. Sin duda la emoción pulsional originaria ha sido inhibida y apartada de su meta por la represión, pero ¿se ha conservado en el inconsciente su planteo y ha probado éste ser resistente a los influjos alteradores y desvalorizadores de la vida? ¿Subsisten, pues, los viejos deseos cuya existencia anterior nos informa el análisis? La respuesta parece obvia y segura. Los viejos deseos reprimidos han de pervivir en lo inconsciente, ya que hallamos que sus retoños, los síntomas, son todavía eficaces. Pero esa respuesta no basta, pues no permite decidir entre dos posibilidades. Si el viejo deseo sigue ejerciendo efectos ahora solo a través de sus retoños, a los que transfirió toda su energía de investidura, o si además se conservó él mismo. Si su destino fuera agotarse en la investidura de sus retoños, quedaría una tercera posibilidad, que en el circuito de la neurosis fuera reanimado por regresión, por inactual que pudiera ser en el presente. No hay que considerar ociosas estas reflexiones. En la vida anímica, tanto patológica como normal, hay mucho que parece reclamar este tipo de planteo. En mi estudio sobre el sepultamiento del complejo de Edipo, que les dejo en la descripción, me vi llevado a prestar atención a la diferencia entre la mera represión y la efectiva cancelación de una antigua moción de deseo. Regresamos al texto principal. Ya vieron que estamos a punto de terminar. Estamos a un párrafo extenso, pero un párrafo y un par de notas a pie de página. Dice Freud. Cuando en un pasaje anterior de estas indagaciones tropezamos con la significatividad de la angustia de castración para más de una afección neurótica, nos habíamos advertido a nosotros mismos no subestimar ese factor, perdón, puesto que en el sexo femenino, sin duda el más predispuesto a la neurosis, no podría ser lo decisivo, pues no. Ah, véase página 117. Ahora,
vemos que no corremos el peligro de declarar a la angustia de castración como el único motor de los procesos defensivos que llevan a la neurosis. En otro lugar, nota 14. Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos se los dejo en la descripción. En otro lugar, he puntualizado cómo el desarrollo de la niña pequeña es guiado a través del complejo de castración hasta la investidura tierna de objeto. Y precisamente, en el caso de la mujer, parece que la situación de peligro de la pérdida de objeto siguiera siendo la más eficaz. Pues sí. Respecto de la condición de angustia válida para ella, tenemos derecho a introducir esta pequeña modificación. Más que la ausencia o la pérdida real del objeto, se trata de la pérdida del amor de parte del objeto. ¿Y cómo es que siente ese amor, querido doctor Freud? Aquí, mientras estoy leyendo esto, tengo esa duda. ¿Cómo es que la niña se sabe amada? ¿Cómo es que nosotros sabemos que esa niña se sintió amada? ¿Porque la cuidaron? ¿Así nada más? Esto, queridas y queridos, posiblemente el texto no lo conteste. ¿Cómo sabemos que somos amados? Aquí me aproximo un tanto a este texto, que ya lo podrán estudiar ustedes con calma, pero, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Para que haya un objeto, uno establece una relación con el cuerpo propio. Ajá. No solo con el genital, que estoy de acuerdo. Los genitales de ambos sexos, siendo niños, tienen un papel importante para nosotros. Ujú. Es verdad que la niña descubre que su cuerpo es diferente que el de papá. Ajá. Pero, ¿cómo puede una niña experimentar sentirse amada? Y soy específico, querida, cuidada. Ujú. Ese contraste, digámoslo así, la importancia que deposita el niño, infante, en su genital y también la forma en la cual las niñas viven su propio cuerpo. Ajá. Ellos con ellos solitos, es decir, niño con niño, niña con niña. No hay más, digamos, no hay otro actor en esa ecuación. Les soy sincero, me parece también aquí una hipótesis muy forzada. Tenemos derecho a introducir esta pequeña modificación. Nadie le niega ese derecho, doctor Freud, pero mm, queda todavía por definir, y de hecho es posible que nunca se defina, cómo hacer sentir a una mujer amada, si no es depositando sobre ella esa importancia máxima. Nombrarla diosa se queda corto. Ujú. Pienso yo. Va más allá del narcisismo. Va más allá de me muero por ti, mato por ti. Va más allá, mucho más allá. Voy a regresar al texto, queridas, queridos. Termino esto y por supuesto, ahorita estoy eh,
discutiendo un tanto con Freud y manifestando mis dudas. Ustedes, por supuesto, tendrán sus dudas en la caja de comentarios o si gustan también, mándenme un correo a mi correo electrónico. Mi nombre completo, @gmail. Ajá. Dice el texto, finalizamos ya. Puesto que sabemos con certeza que la histeria tiene mayor afinidad con la feminidad, así como la neurosis obsesiva con la masculinidad, ahorita comentamos esto. Ello nos sugiere la conjetura de que la pérdida de amor como condición de angustia desempeña en la histeria un papel semejante a la amenaza de castración en las fobias y a la angustia frente al superyo en la neurosis obsesiva. Feminidad no es de mujeres y masculinidad no es de sexo masculino. Ajá. Nota número 15. Esto había sostenido por Freud 30 años antes en la etiología y la herencia, la herencia y la etiología de las neurosis. También se los dejo en la descripción, pero esto también lo vimos hace no mucho. No recuerdo el título del texto en el cual Freud separa y aclara esto. Puede haber hombres femeninos que sean heterosexuales y mujeres masculinas que sean heterosexuales. Ajá. No está aquí hablando Freud, digamos, de mujeres y histeria. Ajá. Puede haber hombres femeninos, así como puede haber también mujeres controladoras que quieran ejercer poder, básicamente en todos lados. Mujeres masculinas. Ajá. Y aquí Freud separa justamente el género y el sexo. Pero, queridas, queridos, eh, vamos a dar por finalizado esta lectura. Debo decir que faltan 3 capítulos del Yo y el Ello. Hemos hecho un excelente trabajo hasta ahora. Eh, por supuesto, yo me voy feliz a disfrutar de mi viernes. Para mí es viernes, vengo del trabajo. Y nos vemos en el próximo video. Inhibición, síntoma y angustia, capítulo 9. Bye.